Mi nombre es María Angélica Aldana y les voy a hablar sobre la historia de la arquitectura. Cabe empezar por el primer arquitecto de la historia. Su nombre era Imhotep y fue considerado el único dios egipcio fuera de los faraones. Siempre se le retrataba como un sacerdote con la cabeza rapada. Construyó la célebre pirámide de Sajara, que es considerada el primer monumento construido por el hombre. Esta fue encomendada por el rey Djoser y fue construida en 1620 a.C. Imhotep fue visir del faraón Djoser de la tercera dinastía y fue famoso no solo como médico, sino astrónomo y administrador, además de arquitecto. La célebre pirámide escalonada ya nombrada fue de las primeras pirámides construidas en el antiguo Egipto. Fue el primer monumento de piedra construido por el hombre. Imhotep fue el primer sabio y escriba deidificado. En el nuevo reinado era venerado como patrón de los escribas. Antes de iniciar cualquier tarea, estos derramaban unas gotas de agua o vino en honor de Imhotep. Durante este tiempo, Imhotep fue considerado como Nefertem, hijo de Pat. A continuación, les voy a hablar del objetivo de la historia de la arquitectura. Esta tiene por función trazar el origen, crecimiento y declive de los estilos arquitectónicos que han prevalecido en diferentes zonas y eras de la civilización. También los estilos que se reflejaron y que son identificados para emplearlos en otras obras y para cubrir espacios cerrados por las formas características de los soportes, como los muelles, las columnas, los arcos, las molduras y específicamente por su decoración. La historia de la arquitectura, geográfica y cronológicamente, parece haberse originado en el Valle del Nilo. Un segundo centro de desarrollo pudo haber sido el Valle de Tigris y Éufrates, que no fueron influenciados por el arte del antiguo egipcio. Por varios canales de los griegos, estos heredaron tanto de los egipcios como de los asirios, influencias que se distinguen bastante en la arquitectura de la Grecia antigua. Los romanos adaptaron los detalles externos de la arquitectura griega, sustituyendo el arco etrusco por las formas griegas. Desarrollaron un sistema completo y original de construcción y decoración, y lo esparcieron por el mundo civilizado. Antes de hablar de la arquitectura bizantina, debemos comenzar con un poco de historia. El desplazamiento del Imperio Romano hacia Oriente fue iniciado por Diocleciano al instalarse en el Espalato. Se consumó con Constantino en el 330, al fijarse la capital de Bizancio. Entonces, esta era una pequeña ciudad a la que solo el estrecho del Helesponto la separaba de Asia. Después, en la Edad Media, se convirtió en uno de los núcleos mayores y más ricos de Europa. Dada esa proximidad hacia Asia, Bizancio no tardó en diferenciarse de Roma como eje del imperio. Primero, Grecia impuso en ella su influencia y la nueva capital adquirió el aspecto de una gran ciudad helenística. Pero con el paso del tiempo, Oriente se extendió junto con su impronta, y cuando los emperadores bizantinos construyeron su palacio, tomaron como modelo la residencia de las califas de Bagdad, muy famosas por sus terrazas y palacetes. El pueblo bizantino, que heredó el gusto por la riqueza del arte imperial romano, al contacto con Occidente, acrecentó su necesidad de crear obras de intensa policromía y lujo ornamental. El estilo bizantino comenzó a generarse ya en esta época de Constantino, pero no alcanzó su plenitud sino hasta el siglo VI, cuando grandes empresas artísticas de Justiniano, que aprovecharon las enseñanzas de los edificios abovedados del Asia anterior, demostraron la existencia de una arquitectura nueva. Podemos considerar ese periodo el siglo de oro justiniano. Después, la arquitectura bizantina vivió sobre todo lo creado, hasta que, a raíz del movimiento iconoclasta, bajo la dinastía macedónica, conoció una nueva etapa de florecimiento, desde mediados del siglo IX hasta mediados del siglo XI. En adelante, las novedades arquitectónicas fueron escasas, pero destacó la articulación de una nueva provincia artística. Esta nació en el sur de Italia, en la que el estilo bizantino se mezcló con el árabe y con el gótico. Esta ganó pujanza en Rusia, donde previvió un siglo después del Bizancio y se implantó como imperio. Ahora sí, entrando en materia, les voy a hablar de los mosaicos, capiteles y cúpulas. Las principales novedades de la arquitectura bizantina
se atañen al uso de la cúpula y su relación con el arco y la decoración, sobre todo a los mosaicos. Primero, la arquitectura bizantina, como la romana, son abóvedas, pero la innovación en respecto a la arquitectura romana es que ésta reside en el empleo sistemático de la cúpula, valiéndose de las experiencias previas sirias y sasánidas. Los bizantinos llegaron a construir cúpulas de proporciones tan gigantescas como las de Santa Sofía de Constantinopla, de más de 30 metros de diámetro, resolviendo de forma admirable la manera de contrarrestar los empujes, no solo mediante estribos y muros gruesos, sino oponiéndose totalmente a otras bóvedas. Una de las cúpulas más famosas fue la de Santa Sofía de Constantinopla, desde el interior de la basílica. Esta se aligeró del peso de tal manera que se procuró emplear materiales como tubos de barro unidos y dispuestos en espiral, que con su oquedad disminuyen bastante su peso sin perjudicar la resistencia, o como los ladrillos, que son 12 veces más livianos de los normales. Al margen de asuntos prácticos, los constructores bizantinos se preocuparon por la decoración de las cúpulas. Más que cubrirlas de mosaicos, las decoraban con profundos gallones. Eso también se puede ver reflejado en la iglesia de San Sergio y Baco. En el exterior, sobre todo en épocas avanzadas, después de la revolución iconoclasta, se concede mucha importancia al tambor. Se le coronaba con una moldura que, al acusar trastos de las ventanas abiertas en él, creaba una cornisa festoneada de lóbulos convexos. Aunque se mantienen tipos de capiteles de origen clásico, en los típicos del orden bizantino, las hojas de acanto de los cortinos terminan por perder su personalidad y, en vez de proyectarse al exterior, se funden en una superficie vegetal continuada y uniforme que recubre el cuerpo trococónico de proporciones más o menos cúbicas que constituye el capitel. Por eso es llamado cúbico. A fines del siglo IV comienza a construirse el capitel teodosiano, en el que las hojas se labran con la técnica de trepano y aparecen movidas lateralmente como mecidas por el viento. Esto es característico del siglo VI. Ahora nos vamos de Constantinopla a Ravenna. Los monumentos principales de la época de Justiniano se conservan en la capital del imperio, en Ravenna, la capital del exarcado que comprendía el sur de Italia, el norte de África y España. En Bizancio hizo construir Justiniano los templos de Santa Sofía, Santa Irene, los santos Sergio y Baco y los santos apóstoles. Destacan entre ellos Santa Sofía, tanto que en su época se decía que un ángel inspiraba a Justiniano al inspeccionar diariamente sus obras. Sus autores son dos griegos de Asia Menor, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Este templo rompe con el esquema basical. Cuenta con una cúpula de más de 30 metros de diámetro, contrarrestada con sus empujes laterales, y otro por gruesos estribos donde se alojan las escaleras. Desde el interior del templo, esta serie de bóvedas son ordenadas para lograr un equilibrio puramente mecánico. Al construirse unas con otras, están cubiertas de mosaico que producen la imprecisión de una bóveda única, cuya parte central flota en el aire, suspendida sobre la faja de la luz formada por sus ventanas inferiores. A este efecto de ligereza se le contribuyen los dos pisos de arquería que tiene esta misma, que están cabalgando sobre columnas que se encuentran bajo los dos grandes arcos formeros de la nave del crucero y de las exedras secundarias de la cabecera y de los pies. Sobra decir que la planta es de cruz griega inscrita en un cuadro. El edificio se completa con un gran patio cuadrado con una fuente en su centro en forma de pila con 12 columnas. En cuanto a decoración, y como toda iglesia bizantina, el mosaico es fundamental. Revisten el templo altos zócalos de mármol, que sus columnas también son de este material y están labradas con paños de decoración vegetal de las arquerías. Y como lo decíamos, en Ravenna, junto a Adriático, se levantan 3 obras capitales del arte bizantino. La iglesia de San Vital, construida hacia 530 por el arquitecto Juliano, es de la planta octogonal, característica que se aprecia al exterior. Las arquerías de la planta semicircular se repiten en todos sus lados, salvo en la capilla mayor.
Además, por los efectos de la perspectiva, este templo es bellísimo por la calidad de sus mosaicos que retratan emperadores y altos dignatarios. Las iglesias de San Apolinar, Inclás y San Apolinar el Nuevo son de tipo basilical constantiniano, de 3 naves, pero estas también enriquecidas con preciosos mosaicos. Las capiteles de la primera son de modelo teodosiano, de hojas revueltas, y ambas presentan torres cilíndricas. Ahora les voy a hablar de la arquitectura gótica. Durante la Edad Media, un nuevo estilo de arquitectura surgió en Europa, inicialmente conocido como Opus Francigenum, u obra francesa. Este género arquitectónico dominó las construcciones de la Iglesia católica y romana hasta el siglo XVI, cuando se conoció como gótico. La arquitectura gótica está determinada por la filigrana, los edificios que aspiran con arcos apuntados, tracería y contrafuertes. El estilo gótico se utilizó en edificios religiosos, así como en ayuntamientos, puertas de la ciudad y castillos. El estilo gótico evolucionó en la arquitectura románica, una estética medieval caracterizada por arcos, techos abovedados y pequeños vitrales. La arquitectura gótica adaptó estos románicos para producir un nuevo estilo de construcción que presentaba arcos enormes, bóvedas aumentadas y ventanas ampliadas. Además de reinterpretar esas características, la arquitectura también abandonó una característica clave de la arquitectura románica: las paredes gruesas, para construir edificios más altos y delicados con paredes más delgadas. Los arquitectos góticos emplearon contrafuertes para usar de apoyo. Estas estructuras de piedra permitieron a los arquitectos crear catedrales e iglesias a gran altura que evocaban la etérea y alcanzaban los cielos. El siglo gótico fue la época de los tremendos y profundas creencias del cristianismo convertidas en piedra. Se construyeron numerosas catedrales góticas entre el siglo XIII y el siglo XIV en Europa Occidental. Las espigadas agujas, junto con otros elementos de construcción, apuntaban al reino sublime del cielo. A finales de la Edad Media y el periodo gótico, el periodo románico, y fueron sustituidos por el estilo renacentista. En Francia, el gótico predominó entre 1140 y 1530. En Alemania entre el 1250 y el 1530, y en Italia entre los años 1200 y el 1420. El estilo gótico sustituyó al estilo románico en toda Europa. Durante el periodo interino se crearon edificios que combinaban estilos arquitectónicos románicos y góticos. El arco románico, con su pesadez terrestre, fue seguido por el arco gótico, con muchas filigranas. Las bóvedas acanaladas permiten una extensión de altura del espacio de la iglesia. Los nuevos ventanales grandes y altos de la arquitectura gótica disolvieron la pared dura y se bañaron al interior de la iglesia en una luz brillante y colorida. Las ventanas solo estaban parcialmente acristaladas en ese tiempo. Los espacios abiertos debían permitir que la luz divina no sea interrumpida, sino que sea pura dentro del espacio de la iglesia. La arquitectura gótica se convirtió en una nueva arquitectura de inmensa altura y brillo, que corresponde al nuevo estilo de vida de la época. Hablemos un poco de la historia de la arquitectura gótica. La primera catedral que se construyó con este estilo fue en suelo alemán y se llama la Catedral de Magdeburgo, que es catedral de San Mauricio y Santa Catalina. Esta fue construida en 1209. La catedral otoniana, romántica primitiva, fue destruida por un incendio y el nuevo arzobispo Albrecht II permitió que en París el surgimiento de la catedral de Notre Dame, inspirado por la nueva arquitectura del cielo. El nuevo arzobispo colocó la primera piedra de la imponente catedral. Algunas características de la arquitectura gótica son el arco apuntado, ya sea en la ventana o en el portal. Casi siempre se encuentra el arco apuntado. Al final, que con el Hamheimturm, en el monasterio de Friburgo, las etapas de construcción, desde la subestructura románica hasta la construcción ulterior gótica, se pueden ver a la perfección. También es típico de las catedrales góticas la imprecisión de una altura cada vez mayor. Esta imprecisión fue provocada en parte deliberadamente por una inteligente ilusión óptica
y en parte también por elementos de construcción tales como columnas, arcos y costillas. La catedral se eleva hacia el cielo. Las vidrieras góticas son uno de los elementos de decoración más llamativos de los edificios religiosos góticos. Contienen ilustraciones de la Biblia e historias de santos. Algunos elementos de la arquitectura gótica fueron los contrafuertes góticos, remates y arcos largos con delicados adornos. La finial, que es una punta piramidal, la fiale, que es debajo del remate, los contrafuertes, que son debajo de la fiale, el arco largo, que es el arco de apoyo. La flor rastrera se utiliza para decorar biseles, arcos y protuberancias. Se puede encontrar prácticamente en todos los edificios religiosos góticos. Algunas estructuras góticas suelen tener túnicas sueltas. En el románico, estos estaban mojados, entre comillas, en el cuerpo. En gótico, por otro lado, las túnicas son onduladas con pliegues. También típico del estilo gótico es el rosetón con tracería, que es la parte detrás de la escultura. A diferencia de la arquitectura románica, los complejos de iglesias góticas no están diseñados para equilibrar el este y el oeste. La clara dirección principal se mueve a lo largo de la entrada principal a través de la nave hasta la sala del coro y el ábside. Junto con los brazos del crucero, las iglesias latinas forman el diseño de una cruz latina. Estructuras de filigrana, muros exteriores calabados con ventanas finamente estructuradas, arcos apuntados, bóvedas, contrafuerte externo a la estabilidad del edificio, frontón ornamental sobre portales y ventanas, tracería, ventanas de vidrio coloreados y rosetones, fiale, cangrejo y gárgola son algunas de las características importantes de esta arquitectura. Ahora vamos a la arquitectura del Renacimiento. Esta es la arquitectura europea del periodo comprendido entre principios del siglo XIV a principios del siglo XVII en diferentes regiones, lo que demuestra un renacimiento consciente y el desarrollo de ciertos elementos de pensamiento y la cultura material griego y romano antiguo. Estilísticamente, la arquitectura renacentista siguió la arquitectura gótica y fue sucedida por la arquitectura barroca. Desarrollado primero en Florencia con Filippo Brunelleschi como uno de los innovadores, el estilo renacentista se extendió rápidamente a otras ciudades italianas. Este estilo fue llevado a Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y otras partes de Europa en diferentes fechas y con diferentes grados de impacto. El estilo renacentista pone énfasis en la simetría, la proporción, la geometría y la regularidad de las partes, como se demuestra en la arquitectura de la antigüedad clásica y, en particular, la arquitectura romana antigua, de las que se conservaron muchos ejemplos, los arreglos ordenados de las columnas, pilastras y dinteles, así como el uso de arcos de medio punto, cúpulas semiesféricas, nichos y edículos reemplazaron los sistemas proporcionales más complejos y los perfiles irregulares de los edificios medievales. Cabe resaltar, la palabra renacimiento deriva del término rinascita, que significa renacimiento. Apareció por primera vez en Vite de più excellenti architetti, pittori et scultori italiani, The Lives of the Artists, en 1550 a 1560, de Giorgio Vasarely. Aunque el término renacimiento fue utilizado por primera vez por el historiador francés Jules Michelet, se le dio su definición más duradera del historiador suizo Jacob Buchkalab, cuyo libro Die Kultur der Renaissance in Italien en 1860, la civilización del Renacimiento en Italia, 1860, fue influyente en el desarrollo y la interpretación moderna del Renacimiento italiano. El folio de dibujos medidos Edifices de Rome Moderne, traducido Los edificios de la Roma moderna, publicado en 1840, también desempeñó un papel importante en la reactivación del interés en este periodo. Italia del siglo XV y la ciudad de Florencia en particular fueron el hogar del Renacimiento. Es en Florencia que el nuevo estilo arquitectónico tuvo su comienzo, no evolucionando lentamente en la forma en que el gótico surgió del románico, sino conscientemente creado por arquitectos particulares que intentaron revivir
el orden de una edad de oro pasada. El enfoque erudito de la arquitectura de lo antiguo coincidió con el resurgimiento general del aprendizaje, una cantidad de favores que influyeron para lograr este movimiento. Los arquitectos italianos siempre habían preferido formas claramente definidas y miembros estructurales que expresaran su propósito. Muchos edificios románicos de la Toscana demuestran estas características, como se puede apreciar en el como se ve en el Baptisterio de Florencia y la Catedral de Pisa. Muchísimas gracias.